Y aquí en esta casa en Radio Realejos no paramos, seguimos con más noticias, con más amigos, con más información. Como yo siempre les digo, esperando que todos estén bien con los temas que vamos eligiendo con todos mis compañeros en esta casa, desde la mañana hasta la noche, con toda nuestra programación. Es verdad que algunos de nuestros temas, de nuestras entrevistas, de nuestras tertulias, es muy fácil que la puedan ustedes escuchar pues a lo mejor en otro horario, a lo mejor están ustedes de noche y aparecen estas entrevistas y estos reportajes, o están a lo mejor en un fin de semana y aparecen. Y es que nosotros siempre tenemos por norma desde hace muchísimo tiempo pues todos esos mejores contenidos, divulgarlos en otros horarios fuera de lo que es el programa en sí del directo, ¿no? Y digo todo esto porque hoy el tema que hemos elegido es un tema muy bueno, un tema muy importante. La historia está ahí, nos sonará el nombre cuando yo diga de qué vamos a hablar, pero es que hoy tenemos un lujo, ¿eh? Tenemos a dos amigos de esta casa, los conozco desde hace muchos años y sobre todo con ellos pues suelen participar muchas veces en esta casa, en Radio Realejo. Y hoy queremos hablar de la Asociación Cultural Humboldt. ¿Y a quién tenemos? Pues tenemos al presidente, a Javier Lima, y tenemos también al vicepresidente, a Isidoro Sánchez. Vamos a saludar al presidente por aquello de los protocolos. Javier Lima, él es historiador y es presidente de esta Asociación Cultural Humboldt. Es una persona muy joven y vive aquí, en nuestro municipio de Los Realejos. Javier, un saludo, ¿qué tal estamos? Muy buena. Saludos, José Manuel, saludos, compañero Isidoro, saludos a los radio oyentes de Radio Ralejo. Pues muy bien, con ganas de seguir difundiendo, dando a conocer un poquito más la vida y obra de Humboldt y sobre todo recordando aquella estancia que parece tan lejana, pero que nosotros intentamos siempre recordar, de 1799. Saludamos a Isidoro Sánchez, él es ingeniero de monte, es el actual vicepresidente de la Asociación Cultural Humboldt en este Valle de la Orotava. Un hombre que yo siempre, cuando nombro esto del Valle de la Orotava, le digo que él es un hombre del Valle. Y me dirán, ¿y por qué? Porque toda su vida ha estado vinculada a los tres municipios. Nació en uno, se ha criado en otro y vive en otro, o sea que al final tiene el Valle de la Orotava para él solo. Don Isidoro, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buena, muy buena. Es verdad, es verdad. Eres un artista, José Manuel, eres un artista. Hola, es verdad. Javier. Hola, Javier. Buenos cordiales saludos a la audiencia de Radio Ralejo. Es cierto lo que dice José Manuel. Yo nací en La Orotava, trabajé parte de mi vida en Los Realejos y resido ahora en el puerto desde hace más de 50 años, por razones familiares, ¿no? Así que es un placer compartir efectivamente, y más me recuerda mucho a Imeldo Bello Baeza, el fotógrafo histórico del Valle de la Orotava, que presumía de haber vivido en los tres municipios, Orotava Puerto, Orotava Realejo o Puerto Realejo Orotava. Así que hoy nos toca hablar de Humboldt. Sí, señor, sí, señor. Además, hemos elegido un buen tema porque muchas veces tú has participado, Isidoro, también tú, Javier, has participado, pues hablando de otros temas vinculados por aquí, por nuestra zona, pero Humboldt sigue siendo una persona que dejó huella aquí en nuestra zona del Valle de la Orotava, y hay esta asociación que me gustaría un poquito, para ir por parte, para que los amigos oyentes que nos estarán escuchando ahora mismo, pues partir de una base, ¿no? ¿Quién era Humboldt, no? Yo creo que le va a tocar un poquito, aunque Isidoro sabe y Javier, pero vamos, Javier, tú empieza un poquito y luego a lo mejor Isidoro te sigue en algunos aspectos, por lo menos para orientar ya de partida a los amigos oyentes en el día de hoy, ¿no? Pues bien, ante todo, cuando hablamos de Humboldt, hablamos realmente de un intelectual, de una persona que desde su niñez, él nace el 14 de septiembre de 1769, en una ciudad llamada Tegel, muy próxima a Berlín, y en ese año de 1769 se inicia la vida de un niño con una serie de inquietudes, de intereses que se manifiestan desde esa edad tan temprana. Él adquiere una inmensa y rica formación en filosofía, en física, en idiomas, en dibujos,
es un verdadero intelectual en el mayor sentido de la palabra, y hay en su momento y sobre todo en su juventud acontecimientos que marcan lo que luego va a ser su proyección como viajero y como científico y como padre de la geografía moderna. Sobre todo encontraremos un acontecimiento que Isidoro también podrá describir porque lo conoce a la perfección. Él ha recorrido el lugar natal de Humboldt, ha seguido las huellas de Humboldt durante más de medio siglo, y él sabe perfectamente los pasos que Humboldt dio desde su niñez hasta prácticamente los 90 años, que es la edad en la que muere Humboldt, ¿no? Pero sobre todo en la etapa inicial de su vida, cuando encontramos las inquietudes de un ser que hay que recordar que con 29 años de edad, con 29 años, viene a Canarias en rumbo hacia América, donde estará hasta 1804 y luego regresará a Francia, ¿no? Pero yo estoy seguro que Isidoro también puede completar porque él ha estado y él ha vivido realmente y ha seguido los pasos de Alexander von Humboldt. Isidoro. Sí, es cierto lo que dice Javier, y curiosamente, pues yo 60 años, lo estaba contando esta mañana, 60 años siguiendo al amigo Humboldt, un personaje que nace en Tegel, que ya hoy está integrado en Berlín. Acabo de estar, bueno, el año pasado, en octubre del año pasado, precisamente participé en la Biblioteca Estatal de Berlín, pues celebrando nada más y nada menos que la presentación de mi libro sobre Humboldt, de Berlín a Berlín, pasando por el TED de Chimborazo, en compañía de la concertista rusa alemana hoy, Natalia Nikolayeva, que es miembro también de la asociación y sobre todo de Canarias en Europa, la asociación cultural que preside Jerónimo Saavedra y de la que es vicepresidente Damián Peña, que residen en Berlín. Y en ese sentido, tengo que recordar que Humboldt, de esos 90 años que vivió, los primeros, yo lo he dividido en 3 etapas, ¿no? La etapa primera, que es la de 0 a 30, o sea, hasta los 29 o 30 años en que viene a Canarias, camino de América, pero yo destacaría que efectivamente en ese periodo él era solo era hijo de un matrimonio muy particular, muy especial, ricachones, eran en el sentido financiero, en el sentido económico. Su madre tenía bastante dinero, su padre era funcionario de Estado, pero su hermano mayor era Guillermo y él era el más joven, claro, el segundo. Su hermano llegó a ser ministro de Educación en Prusia, en la Prusia de entonces. Fue nada menos que hay una cosa que no se conoce mucho de esa etapa que Humboldt vive viniendo desde Alemania a Francia, de Francia a Inglaterra, Inglaterra a Francia, Francia a España, España a América. Pues este señor, su hermano Guillermo Wilhelm Humboldt, pues viene a España siguiendo la ruta de su hermano. Al mismo año, a final de año, Humboldt viene a España en el primer semestre, pues él viene en el segundo. Pues curiosamente, él era filólogo y le gustaba el euskera, quería conocer el euskera y se viene a Bilbao, y de Bilbao vas a Madrid, de Madrid vas hasta Cádiz, y curiosamente en Madrid, lo escribe después y se lo cuenta a su hermano Alejandro, conoce a don Agustín de Betancourt, que también Humboldt conoce en Madrid en los años 1799, primer semestre, cuando está en Madrid consiguiendo del rey Carlos IV el permiso para viajar a Canarias, subir al Teide y seguir a las colonias españolas de entonces. Pues entonces, repito, Humboldt, su primera etapa de 0 a 30 años, a los 29 años en que está en Canarias, resulta que él visita París. Bueno, hay una cosa que se olvidó a Javi, que es que también fue ingeniero de minas. La profesión de Humboldt fue ingeniero de minas fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, lo que quería decirle es que él participó y conoció en 1789, durante su estancia en París, conoció la Revolución Francesa. Por eso Humboldt fue un revolucionario hasta el final de su vida, ¿eh? Y eso se le nota en toda su obra, ¿eh? Bueno, es lo que quería comentar. Yo creo que sí, que ahora iremos conociendo más aspectos de Humboldt. Pero fíjate, Isidoro y Javier y los amigos oyentes que nos están escuchando, ¿no? Como en aquellos tiempos no estaban pues los adelantos que hoy tenemos, ¿no? O sea, para irse de un sitio a otro y que luego coincidiera también pues con Betancourt. O sea, estamos hablando de gente que eran sabios por aquella época, por denominarlos de alguna manera, ¿no? Adelantados a nuestros tiempos, Isidoro. Sí, señor, sí, señor.
sobre todo a Agustín de Betancourt, que era más joven que Humboldt. No, más joven no, mayor, le llevaba 10 años, me parece, 11, sí, 8 o 9 años, sí, nació en el 58, sí, 11 años le llevaba a Agustín de Betancourt. Pero ellos se conocen en Madrid porque Humboldt necesita el permiso del rey de España, Carlos IV, para viajar a Canarias y a América y tener ¿Y el eso paso era del antes salvo. así? ¿Se pedían los permisos así? Sí, se pedía el permiso. Él era un intelectual que venía, bueno, un intelectual, un profesional, diríamos, bueno, fue pionero de la literatura de viajes, en palabras de un profesor alemán, pero yo diría que fue uno de los pioneros de la literatura de viajes a nivel explorador. Y además, con un detalle importantísimo, se pagó su viaje con el dinero, con la herencia de su madre, que era ricachona, como decía antes, pues se pagó el viaje de él y de su amigo Bonpland, que era un médico francés que conoció en París y se lo trajo consigo mismo, con él, a la excursión, a la expedición a las Américas, porque este señor, aparte de médico, era botánico, con lo cual Bonpland cumplía una misión importante. Pues efectivamente se conocen en París, en Madrid, Humboldt y Betancourt. Y además, ¿por qué se conocen? Porque Betancourt, cuando va a Madrid, que fue en 1778, o sea, cuando cumplió 20 años de estar estudiando aquí en el puerto de la Orotava, en Los Realejos, en la Orotava, porque era un triángulo perfecto el que tenía la familia Betancourt, pues curiosamente, a los 20 años es invitado por la familia que estaba aquí trabajando en una familia que luego fue ministro de Indias, que luego también tiene que ver mucho con un lanzaroteño, con algunos lanzaroteños y con algunos canarios que forman un lobby en la capital de España, en Madrid, como José Clavijo y Fajardo, de Lanzarote, de Teguise, pariente de don José Viro y Clavijo, porque todos están relacionados, todos están relacionados. Así que por cierto, don José Viro y Clavijo, su padre fue alcalde de la Orotava, fíjense, no se olviden de eso. Pero bueno, a lo que quería decir con todo ello, que Humboldt consigue el apoyo, diríamos, político, estratégico del duque de Sajonia, de una de las Länder alemanes en aquel momento, para que le apoye en su petición al rey Carlos IV, que le obliga a presentar un informe a través de don Mariano de Urquijo, que era el secretario de Estado, el primer ministro español, diríamos, para que pudiese viajar por Canarias y pudiese viajar libremente hasta el punto que el barco Pizarro, que lo trae de La Coruña a Tenerife, y aunque pasa un fondeo nocturno en la Graciosa, la noche del 17 de junio, curiosamente, él está en Tenerife una semana, cuando el barco tenía que estar nada más que 3 días. Pues claro, ¿para qué? Para que el Humboldt pudiese venir a la Orotava, conocer el Drago, que era su obsesión, y subir al pico del Teide, que era más obsesión todavía. Bueno, pues eso le permite a Humboldt, pues gracias al salvoconducto que le da el rey Carlos IV, que también luego nos hemos enterado de que a través de un estudioso también de Humboldt, que es el amigo Miguel Ángel Puig Samper, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de que la Casa de Comercio de Sevilla también le consigue permiso. Bueno, conclusión, que Humboldt viaja a Canarias y América como un rey. Sí, señor. Javier, tú ahora vas a aportar algunos otros datos y sobre todo para el tema de la formación de la asociación, pero es que Isidoro es un libro abierto, ¿eh? Total, además son muchos años y él siempre lo ha recalcado cada vez que hemos tenido una conferencia o algún acto de exposición, de presentación de un libro, sobre todo, como Isidoro comentaba, su última obra, de Berlín a Berlín, pasando por el Teide y el Chimborazo, esa obra que también pues sintetiza un poco los años que él ha acumulado de atención, de conocimiento respecto a Humboldt, y que Isidoro siempre menciona desde que su etapa universitaria en Madrid tuvo ya ese primer contacto con la figura y con el nombre de Humboldt. Pero es que realmente el nombre de Humboldt ha estado presente en Canarias, y luego durante periodos de tiempo, con mayor o menor fortuna, los canarios hemos prestado más o menos atención, y de ahí a esa necesidad de reivindicar su figura. A mí me gusta mucho un título, un artículo que salió en 2019 en prensa, se llama Tribuna de Canarias, y se le llama Humboldt como el primer influencer de Tenerife, ¿no? Un término que está tan de moda ahora, pero que yo lo veo totalmente oportuno para recordar, reivindicar
y dar a conocer a Humboldt, porque lo que deja escrito en sus descripciones respecto a Canarias, desde el punto de vista de la etnografía, de la antropología, de la historia, de la botánica, de la geología, es de una magnitud y una consideración que, con razón, como mencionaba Isidoro, se le puede decir que es un verdadero, una persona que crea una guía de viaje, y es una persona que marca un antes y un después en la historia de Canarias. En muchas ocasiones se nos ha dicho que estuvo poco tiempo, pero caray, con apenas esa semana, cuánto dejó por nosotros, y sobre todo cuánto dio a conocer la isla de Tenerife y el archipiélago de Canarias al conjunto y al resto de la humanidad. Isidoro, que le gusta caminar por muchos lugares, por muchos senderos, por un montón de cosas que tenemos por nuestro Valle de Orotava, por nuestra isla de Tenerife y sobre todo por el parque del Teide, que fue también director del parque. En el currículum de Isidoro hay muchas cosas, ¿no? Se puede decir que lo ha abarcado todo, pero sigue teniendo ese amor a la naturaleza, ¿no? Yo me imagino, Isidoro y Javier, cuando llegaría Humboldt aquí, a este valle de la Orotava, que tiene un mirador con su nombre, y vería todo esto, cómo podía caminar en esa época que no habían carreteras, cómo llegó hasta el Teide, cuánto tiempo tardó, cómo llegó hasta arriba, que luego trasladó todo lo que nosotros tenemos, estas maravillas, para darlo a conocer al mundo entero. Yo imagino esa cara, esa fotografía, que si la estuviéramos viendo ahora, ¿cómo sería, no, Isidoro? Sí, yo... Te has hecho esta pregunta 1000 veces, tú también, ¿eh? Sí. Yo diría que Humboldt, cuando viene a Tenerife, Humboldt se lo expliqué un día al equipo de Patea tu Monte, José Manuel. Ah, sí, José María, José sí. María, le expliqué un día, ellos me preguntaron más o menos lo mismo, ¿no? Lo que me acabo de preguntar. Y entonces yo le dije, no se olviden que Humboldt era un pionero de la literatura de viajes. Humboldt, cuando, como buen explorador y como buen montañero, conocía y tenía que preparar la estrategia que nosotros hacíamos en la Peña Baeza del Puerto de la Cruz, que dirigía don Imeldo, en aquel momento en el que pertenecía don Teleporo Bravo, mi suegro Vicente Jordán, el padre Paco, un hacer Luis Espinosa, que todavía vive afortunadamente. Bueno, lo cierto es que nosotros planificábamos los viajes, lógicamente. Y entonces Humboldt sabía perfectamente que al fallarle la excursión o la expedición que él tenía prevista con Francia para ir al norte de África, concretamente a Egipto, con el capitán Baudin, pues él, cuando se entera de que efectivamente era mejor volver la mirada a España y bajar de Marsella a Barcelona, de Barcelona a Valencia, Valencia a Madrid, y buscar el apoyo para que el rey de España le diera permiso para viajar a Canarias y a las Américas. Entonces, él, qué casualidad, ¿verdad? Que cómo se queda él en la casa de los Cólogas. ¿Por qué? Ustedes no han pensado por qué se queda en la casa de los Cólogas. ¿Por qué visita la casa de los Cólogas tanto en el casco como arriba en La Paz? ¿Por qué él recibe el apoyo de los marqueses, de los aristócratas de entonces? ¿Por qué visita el Drago de Franchi? ¿Por qué consigue los arrieros? Es un señor que tenía unas relaciones humanas importantísimas, hasta el punto que él escribe a su hermano: lo más importante son las relaciones humanas, querido Guillermo, le dice a su hermano. Entonces él planifica todas estas cosas y sabe dónde se queda, con quién sube, con quién no sube, el trayecto que hace, por dónde sube, el camino que sube. Nosotros, bueno, hay un montañero importante, un comandante, bueno, era, ya no sé el grado que tiene, el amigo Miguel Pérez, que él siguió la ruta de Humboldt desde Santa Cruz hasta el puerto y del puerto hasta el Teide. Bueno, el amigo Hans Camela también la ha seguido porque se ha reproducido por parte de algunos expertos y de estudiosos de la figura de Humboldt, el caminar de Humboldt desde el puerto de Orotava o desde Santa Cruz, La Laguna, Valle de la Orotava, Jardín Botánico, Puerto de la Cruz, Puerto de Orotava, la Orotava, el Camino Chasna, que es clave. El Camino Chasna es clave y efectivamente ustedes se imaginan el Valle de la Orotava hace 221 años, como hace hoy, que estuvo Humboldt aquí. ¿Se imaginan ustedes? Caminos, veredas y por ahí para arriba, como digo yo, se tardaría un montón, ¿eh? Total. Bueno, no, él tenía 29 años y el otro también, eran jóvenes que podían caminar. Cuando uno es joven, ahora uno tiene ya sus años ya, pero cuando con 20 años, 29 años... Que hacía muchos kilómetros.
se subía al Teide de una manera rápida, pasando por la Orotava viendo el Drago, subiendo después a Camino Llana el Portillo a Montaña Rajada, durmiendo al pie del Teide, luego subiendo esa noche o ese amanecer al Teide, como hacíamos pasando por la Cueva del Hielo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todas esas cosas que, por cierto, esa descripción la hicimos nosotros, un documental que hizo Antonia Yaster y Ulises Hernández para la Asociación Humboldt, para nosotros, nos regaló, porque eso fue un regalo que nos dio el equipo Yaster Ulises, Yaster Creaciones que llamamos, y lo hicimos en 24 horas, lo hicimos en 24 horas, se puede hacer, pero antes yo creo que existía. Y además me alegro de que se pregunten todas esas cosas porque eso forma parte de la historia reciente. Bueno, es que una sorpresa que quería comentarle al presidente, a Javier, en este momento. Yo acabo de recibir del amigo Humberto Mesa, Javi, he recibido los 17 vídeos sobre las actividades de Humboldt desde el año 2000 que hemos hecho de la Asociación Cultural Humboldt desde el año 2017 hasta el día de hoy. 17 vídeos me ha mandado Humberto, lo he estado viendo esta mañana. Así que sorpresa muy agradable. Un trabajo muy bueno y muy positivo, y es que el año pasado, 2019, coincidiendo con los 220 años de la presencia de Humboldt en Canarias, el año desde enero a diciembre estuvo lleno, plagado de actividades humboldtianas, el pasado año. Sí, señor, pues las tengo, que sepa Javi que las tengo guardadas aquí, me acaba de mandar Humberto esta mañana, bueno, me las mandó anoche realmente, y ahí están, yo he empezado a ver algunas donde estábamos participando desde el 2017 hasta la fecha, son 2 años, él las tiene grabadas y sacó 17 vídeos, o sea, 17 documentales, que cada documental de eso yo estaba mirando, vale para bueno, igual que lo que me mandó de Dulce María Loinás, que es otra persona que ligada al puerto y ligada a Humboldt, en tanto en cuanto Dulce María Loinás, cuando escribe Un verano en Tenerife, cuenta su historia cuando venía al Hotel Tauro del Puerto de la Cruz y le llamaba la atención el cuadro que había de Alejandro de Humboldt colgado en uno de los paseos de las terrazas del Hotel Tauro y los veía. Pero ¿cómo es posible que este señor se arrodillase ante el Teide? Lo escribe Dulce María Loinás. Y María Rosa Alonso, la tía de Fidio, la famosa María Rosa Alonso en paz descanse, que ¿sí? Lamentablemente ya no está, me llama un día, el Fidio y ellos me llaman para preguntarme que dónde había leído yo que Humboldt se hubiese arrodillado ante el Teide. Y yo le contesté, doña María Rosa, mire usted, lea usted Un verano en Tenerife, el capítulo X, ¿no? del Puerto de la Cruz, cuando está en el Hotel Taoro, y habla precisamente de eso. No, la mujer dice, pues lo miraré. O sea que fíjense ustedes lo que es capaz de generar esta isla, este puerto, la naturaleza de Tenerife, que influye muchísimo en el tema de la pandemia, aunque parezca una tontería, la relación naturaleza-salud, eso es importantísimo y creo que Canarias ha dado una demostración importante, y perdone que me desvíe un segundo. No, pero abriendo el paréntesis, había lugares en la zona del Teide, ya que estamos hablando por ahí arriba, que eran con el ambiente, lo que se respiraba, que ibas curando, alguna enfermedad. Sí, en el sanatorio famoso que se pensó construir allí, eso hizo que mucha gente de Tenerife, y sobre todo del Valle del Orotava, Puerto Realejo, fuese anualmente, incluso hasta mi época, y yo me acuerdo de unos parientes míos, unas primas mías que se iban a curar allí. O sea, estoy hablando de hace 60 años posiblemente, ¿no? El sanatorio histórico que nunca se construyó, pero sí la casa del médico, sí el refugio en el sanatorio, que efectivamente la salud influyó muchísimo. Bueno, de hecho, los 2.000 metros, 3.300 metros de altitud influye muchísimo en la salud, ¿no? Para bien y para mal, pero sobre todo en la salud buena, la faceta positiva de la altura, de la altitud, de la limpieza, de la falta de contaminación. Yo creo, ¿por qué? Uno tiene que preguntarse, ¿por qué el número tan importante de personas que se han salvado en Canarias como consecuencia de esta dichosa pandemia? Yo lo achaco a la salud, a la naturaleza, a pesar de la contaminación tremenda que se produce en las ciudades como consecuencia del tráfico marítimo, del tráfico de coches, ¿no? Que es lo que, la limpieza. Ustedes hemos vivido 2 meses donde el azul del mar es categórico, es brutal, es brillante, es extraordinario. El mismo azul del cielo, hoy porque está nublado. Pero estos días pasados y los próximos se corre yo esta mañana saqué una foto del Teide,
Pero Impresionante. espérate, que tú sueles sacar, ya que me lo sacaste, ahora lo voy a decir yo, tú sueles sacar todos los días una Todos los días. fotografía del Teide desde la ventana de tu casa. Sí, señor, dice mi ventana, sí. Javier? Y es Menos mal que me lo y es recordó, portada menos de mal un que libro. me lo recordó él ahora, porque es verdad, ¿eh? Es verdad. Y es portada, incluso La sinfonía musical de los pájaros, de las aves. Imeldo, me acuerdo cuando en la Peña Baeza, el Teleforo, Imeldo, mi suegro, don Paco, íbamos caminando a la casa forestal desde el Portillo para allá, el concierto matutino de aquellos pájaros. Pues esto lo he vivido yo en estos 2 meses que hemos estado aislados, que hemos estado confinados. Yo me llevo una sorpresa, entre mirlos y pájaros y tórtolas, ha sido espectacular. Ya no sé ahora con los coches a partir de ayer, no lo sé, de estos días, ¿no? Pero yo he disfrutado muchísimo con el azul del mar y con el azul del cielo. Es una cosa impresionante, impresionante. A ver, Pero Javier. bueno, José Manuel, Isidoro, también quería recordar que conectando un poco con pasado presente y yendo un poco a la fuente, al documento, el propio Humboldt llega a escribir a su hermano Wilhelm lo siguiente, es decir, siempre lo recogemos y lo recordamos desde la Asociación Cultural Humboldt, las palabras cuando él dice que se va casi con lágrimas en los ojos, quisiera sí. venir a vivir aquí. Eso es, yo creo que un documento, unas palabras suficientemente representativas, porque recordemos que Humboldt anota sobre la marcha, pero él no escribe, él no publica al momento, sino que publica a los años, es cuando se pone a redactar, a recordar lo que él había viajado, y una vez que él había recorrido el continente americano, que había viajado desde 1799 a 1804, que había estado en París, que él había ya, como dice Isidoro, partido de una formación del ambiente de un París revolucionario, y por eso en sus escritos Humboldt es crítico, es decir, a pesar de que Humboldt tenga el apoyo de la burguesía del momento y él vaya a las casas de las personas más notables, Humboldt critica y actúa como un etnógrafo, da una visión antropológica de la sociedad canaria, que eso también se ha estudiado, y Humboldt no solamente su estudio o su conocimiento respecto a Canarias nos lleva a conocer lo que es aspectos relacionados con la botánica, con la geología, sino también Humboldt muestra una visión muy, muy interesante sobre la sociedad canaria, y cuando habla del pasado prehispánico de Canarias, acude al más ilustre de los realejeros, a la lectura de José de Viera y Clavijo. Él lo menciona y él utiliza esa fuente inagotable que es la noticia de la historia general de las Islas Canarias de José de Viera y Clavijo. Yo estoy pensando aquí, escuchándoles a ustedes, que imagínense, que los amigos oyentes, a lo mejor alguno también estará compartiendo lo que yo voy a decir, lo mucho que significaba que esta gente que venía de fuera, que no habían nacido aquí, que luego fueran hablando maravilla y que incluso... Y mire que había recorrido mundo, ¿eh? En aquella época. Y mire que hubiera por ahí un montón de lugares, hasta incluso mejor en el aspecto amor hasta económico y mejor que nuestras Islas Canarias. Pero ¿por qué toda esta gente al final, cuando vienen, se quieren quedar aquí? Algunos han conseguido que se han quedado, o sea, han echado raíces aquí. O sea, somos... Siempre lo he escuchado yo, como islas afortunadas. Isidoro, que es Sí, mayor sí, que sí, porque nosotros, ¿por qué pasa eso siempre? mira, por la calidad del medio ambiente, por la calidad de la naturaleza, por la riqueza, la diversidad, la biodiversidad. ¿Sabes lo que es encontrar en una isla como Tenerife los pisos de vegetación que descubrió Humboldt y que sirvió para firmar o conformar la primera lección de geobotánica en la historia de la comunidad científica internacional? Recuerdo ahora, en mi época de político portuense, cuando me llamó la atención porque Enrique Tal y Pedro Luis Coviella lo comentaron. Se hizo un plan de excelencia turístico para Tenerife y concretamente para el puerto de la Cruz. Y, ¿sabe? Sin haber hablado conmigo los expertos en la materia, ellos llamaron Plan Humboldt, precisamente apoyándose en lo que dijo Javi, lo que le dijo a su hermano Guillermo que le gustaría quedarse a vivir en Tenerife. ¿Por qué? Y esa es la razón por la cual, quiero decir, que el influencer que fue Humboldt, el pionero del turismo que fue Humboldt para Alemania, que está haciéndolo. Bueno, yo acabo de descubrir, en estos días que he estado limpiando aquí la oficina, el despacho, porque estoy enrollado,
entre mi hijo y yo, Juan Pablo y yo, hemos estado aquí y he encontrado nada más y nada menos que un poema que le escribieron un chileno, un señor que se llamaba Jorge Aravena, que estuvo, y lo conocí en Berlín hace 20 y tantos años, que cuando Humboldt vino a Tenerife en el año, cuando celebramos en Tenerife en 1999 el bicentenario de su paso por la isla, escribió un poema que lo tengo aquí delante, que se llama Humboldt en el puerto de la Cruz de Tenerife. Es una joya. Bueno, eso es una joya, pero más joya es lo que me acaba de mandar hace una semana un cura, amigo mío, compañero mío del colegio salesiano de la Orotava, un cura de Santa Úrsula, bueno, que nació en Santa Úrsula, era compañero mío, mayor que yo, un par de años más que yo, José Antonio Regalado, que me mandó un poema que se titula Humboldt, escrito nada más y nada menos que por Ernesto Cardenal, nicaragüense, el ínclito Ernesto nicaragüense. Pues Javier, tú que eres más joven, estás rodeado de gente, bueno, con nombre y apellido que tiene su categoría, o sea que al final estamos viendo cómo tanta gente está vinculada aquí y a Humboldt, Javier? No se imaginan. Javier, ¿sigues eso, por ahí? En principio, sí, ahora sí te oigo, José Manuel, se perdió la conexión, ahora sí. Vale. En principio sí, y sobre todo recordar y destacar que nosotros estamos aglutinando toda esa documentación, todas esas manifestaciones que van surgiendo, todas esas apariciones que Isidoro señala de nuevos documentos, nuevos aportes, porque desde el pasado año 2019 tenemos esa sede de la Asociación Cultural Humboldt de Canarias en la Casa del Caro, gracias a la familia Senfeld. Tenemos un espacio, un anhelado espacio para poder tener nosotros nuestros encuentros y nuestros puntos centrales de proyección, de difusión de la figura de Humboldt, y sobre todo es eso, es la necesidad de contar con un espacio donde poder ir aglutinando, y eso se complementa con la donación que Isidoro realizó a la Biblioteca Municipal de La Orotava, de su amplio catálogo de libros adquiridos, comprados durante años, y que en la Biblioteca Municipal de La Orotava se puede disfrutar de ese magnífico fondo que es el Fondo Humboldt, y es un espacio de referencia para la consulta relacionada con esta destacada personalidad en Canarias, desde la propia Biblioteca Municipal de La Orotava y luego nuestra sede en la Casa Lercar. Bueno, ¿qué más? El rincón de Humboldt es una figura importante que afortunadamente también en Berlín vi que los hermanos Humboldt tienen su rincón en la Biblioteca Estatal, y otro proyecto que también llevamos hasta Ecuador, y también han abierto en la Biblioteca Municipal de Riobamba, donde estuvo Humboldt preparando su subida al Chimborazo. También han abierto con material, con cuadros de Imeldo Bello, de aquí de La Orotava, los Teides, los libros míos, los dibujos de Alejandro Tosco, los comentarios nuestros, el papeleo, bueno, los documentos que tenemos, las copias de algunos documentos de La Orotava, de Humboldt, se han abierto en Riobamba. En Eudoro, el famoso bibliotecario Eudoro de Riobamba, también ha creado el Rincón de Humboldt gracias a la propuesta que le hicimos desde la Asociación Cultural Humboldt de Tenerife, de La Orotava, de Canarias, ¿no? Y también en Ecuador, en Quito, el amigo Fernando Guerrero, psiquiatra que estudió y describió la mentalgrafía de Humboldt, apoyándose en lo que yo le dije. Humboldt cambió su mente cuando vio el Teide y cuando fue al Chimborazo en Ecuador. Y se quedaron locos, ¿no? Y efectivamente me hicieron caso. Y estudia el comportamiento de Humboldt en el mundo después de haber subido al Teide y después de haber subido al Chimborazo. Imagínate si estuvieran viviendo todos estos personajes ilustres en nuestros tiempos de hoy, con todos los adelantos que nosotros tenemos. Bueno, eso que antes para ir de una punta a otra del mundo se tardaban meses y meses, imagínate, Isidoro. No, pero yo no estoy de acuerdo contigo, José Manuel, porque cada uno es hijo de su época. Hombre, eso sí, pero tú imagínate, el talento, que es lo que yo quería exponer, ¿no? Sí, si ya, tuviéramos una broma. si lo tuviéramos ahora mismo aquí, bueno, es que al final, yo no sé, ¿no? Pero claro, es lo lógico. Tú lo has dicho correctamente. Cada uno nace en el momento y lo bonito que ahora mismo estás contando tú todo esto
se vivió en otra época, ¿no? Pero imagínate si lo trasladábamos por un momento nada más, ¿no? A nuestros tiempos, con todos los adelantos que nosotros tenemos, bueno, con las ganas que él tenía de ir para allá y para acá, para muchos sitios, pues vamos, se acortaría el tiempo y vamos, le daría para exponer más cosas, pero claro, cada uno nace en el momento que nace, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo, pero yo no quisiera marcharme sin decir dos detalles, o un detalle doble, que es el busto de Humboldt. Alejandro de Humboldt tiene dos bustos en Canarias, yo creo que en España, único en España, que son uno en el Puerto de la Cruz y otro en La Orotava. El primero en el Sitio Litre y el segundo en el Mirador de Humboldt. Dos bustos. Humboldt está allí. Javier. La Universidad de la Laguna. Y recordar que cada 23 de junio, desde el origen de la propia asociación, se realiza una ofrenda floral cada 23 de junio, recordando esa fiesta campestre a la que asistió Humboldt, invitado por los dueños de la casa en aquella época, por los Little, y nosotros recordando esa efeméride, recordando ese acto, cada 23 de junio nos reunimos los miembros de la ACH, invitamos a cualquier persona que así lo desee, a cualquier persona que quiera conocer el significado, la trascendencia y trayectoria de Humboldt, siempre durante el mediodía del 23 de junio, y siempre cada 23 de junio, coincidiendo también con esa importancia, con ese solsticio del verano, siempre aprovechamos para realizar conferencias, charlas, normalmente en la sede del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, del Puerto de la Cruz, y así un poco pues contribuir y dar un poco más difusión a la figura de Humboldt. Es una acción puntual, pero a lo largo del año siempre estamos en la brecha y siempre van surgiendo acciones, iniciativas, siempre estamos en contacto los miembros de la Asociación Cultural Humboldt, y siempre pues intentamos eso, sobre todo dar a conocer, que no se olvide, que se recuerde, que se valore de forma notable la trayectoria de un ser que, a pesar de que falleció hace ya muchos años, en 1859, su legado, su obra y su vida sigue para nosotros y debe seguir estando muy presente por cuanto significó y por cuanto valoró para Canarias y para el conjunto de todo nuestro territorio. De verdad que les agradezco este ratito de radio, por mí yo creo que seguiría hablando, pero hay que ajustarnos un poco a nuestra programación. Javier Lima, historiador, presidente de esta Asociación Cultural Humboldt. Hay que irnos a otro capítulo, Otro día tendremos que seguir, porque se han quedado muchas cosas para comentar y compartir con los amigos oyentes. Así que cuento contigo otro día para seguir estando delante de este micrófono de esta casa y de este programa para que los amigos oyentes sigan conociendo más datos. Javier, un placer como siempre, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias también a Isidoro, porque como ves es un libro abierto y sobre Humboldt es un referente. Sí, señor. Isidoro Sánchez, ingeniero de monte, escritor, de todo, porque es del mundo del deporte, sabe un montón, de cultura. Un aficionado, yo soy un aficionado a todo esto, sí, aficionado. Señor. Pero has dejado huella, eso es verdad, eso es verdad. Pues como vicepresidente de esta Asociación Cultural Humboldt, pues muchísimas gracias. Y nos consta de que tú sigas ahí empeñado en sacar muchas más cosas, pero ya lo dejamos para otro día, porque así nos contarás más cosas que tienes por ahí, Sí, pues sí. De eso hablaremos otro día. Pero nada, yo decirte muchas gracias a Radio Realejo, muchas gracias José Manuel, muchas gracias a la audiencia, y recordar que Humboldt colocó a Canarias en el mundo. Humboldt colocó a Canarias en el mundo. Ese es el titular, Ese es el titular. Sí, señor. Isidoro, Javier, un placer, Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias.